de vuelta, 10:13 minutos y ya estamos junto a nuestro abogado. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenos días. Bien, gusto en verte nuevamente. Tenemos un ciclo especial esta vez. Así es. Y déjeme decirle que antes de pausa yo le dije a nuestro abogado, precioso su ambo, me encantó. ¿Ve? Y él nos pudo contar la historia del ambo, porque también hay detalles, pues que uno los tiene que hacer saber, porque dígame que no es bonito que alguien le diga, oiga, abogado, muy bonito su ambo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Qué agradable, uno dice, ay, o sea, le achunté. ¿Ah? Tiene que ver con la disposición a hacer de este espacio un espacio especial. ¿No es cierto? Entonces, ¿te parece si durante lo que queda de este año iniciamos un camino de aprender sobre impuestos desde el principio? Eso es súper importante. Desde lo más básico, y hacemos una división. Hacemos impuestos para personas y al final dejamos un tips para empresas. Ok, perfecto. Entonces así, la persona que no tiene empresas aprende de impuestos en su vida diaria y la gente que tiene empresas al final se da cuenta, oye, mira, este tips me sirvió y me puede ayudar. Y de acá a fin de año espero que podamos saber de impuestos bastante y podamos movernos de manera correcta en impuestos. Y dejemos de pensar que los impuestos son algo complejo. Son bastante sencillos, son bastante accesibles, son bastante divertidos. Y hoy día te prometo que te vas a reír con impuestos. ¿Por dónde empezamos? Los impuestos. Así de simple. ¿A quién se le ocurrieron? Un día se nos ocurrió organizarnos como Estado y había que financiar esto. Entonces dijeron, ¿y quién coloca el dinero? Y si estamos en una comunidad y tenemos que hacer gastos, pero hay gente que gana como nosotros el sueldo mínimo, pero también hay un director que gana 8 millones de pesos mensuales. Entonces, la gente, pongámonos de acuerdo cómo cobramos impuestos para funcionar. ¿A quién le cobramos más? ¿A los que ganan más o a los que ganan menos? A los que ganan más. Claro. Oiga, pero es que yo soy artesano y este otro señor tiene un estudio de televisión o tiene una gran empresa de transporte. ¿A quién le cobramos más? ¿O le cobramos dependiendo de cuánto ganen? Porque necesitamos hacer funcionar la ciudad. Necesitamos poner las calles, semáforos, carabineros, instituciones públicas. Porque para que funcione la urbe necesitamos que alguien la financie, que alguien la mantenga en funcionamiento. Porque si nosotros dos nos vamos con nuestra empresa y nos ponemos en la mitad del desierto, sin internet, sin calles, sin banco, no podríamos desarrollar la actividad. No podríamos vivir. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, ¿vamos a organizarnos como Estado? Sí, pero hay que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos? Paguemos impuestos. Ya. ¿Y quién los fija? La ley. No puede ser que cualquiera fije un impuesto. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios para fijar los impuestos? Y es ahí donde se produce el principal problema. Porque la primera idea es cobrémosles más a los que ganan más. Los que ganan menos pagan menos y los que ganan muy poquito no les cobremos. ¿Ya? Pero ¿por qué cobramos? ¿Por lo que gana el trabajador o solo a las empresas? No hagamos la distinción. A las personas, cobrémosles si es que se pasan de un tramo. En Chile aproximadamente, si tú ganas sobre 750, te comienzan a cobrar impuestos por lo que tú ganas. Por tu renta. Y ahí inventamos la primera mano que se va a llamar el impuesto a la renta. Ay, pero no toda la gente gana sobre 750. Hay gente que gana menos. ¿Y a ellos cómo les cobramos? Cobrémosle por lo que compren. ¿Cómo? Cada vez que compren les vamos a cobrar impuestos. Y ahí nació el impuesto al valor agregado. Entonces usted todos los días paga impuestos. Cada vez que compra, le dan boleta, paga impuestos. ¿Ya? Entonces de esa manera el Estado tiene recursos para poder funcionar. Cuando el Estado comienza a gastar mucho, se acaban los impuestos, se acaban los recursos. Entonces se les ocurren ideas como aumentemos el gasto del impuesto, aumentemos los impuestos. Hay países, por ejemplo en Rusia, donde había un impuesto a las personas con barba. ¿En serio? Porque las personas con barba son personas
de una posición social muy elevada y ganan mucho dinero. Como usted. Imagínate todos tus amigos que tienen barba. Piensa así. ¿Y tú? ¡Ay, qué rico! De verdad tienen que tener mucha plata. Claro. Entonces, pero no era así. Ajá. ¿Y qué hizo la gente que tenía barba? ¿Le cobraban muchos impuestos? ¿Qué crees tú que hizo? Se cortó la barba. Pues, ¿qué va a querer pagar el impuesto por la barba? ¿Y eso es evadir o eludir el impuesto? ¿Evadir? Es buscar una manera de, si me cobran impuesto por barba, entonces no tengo barba. Ajá. Entonces no pago impuesto por barba. ¿Te das cuenta del origen de...? O sea, que buscan resquicio para no pagar. Sí. Y aquí te voy a contar algo que es un error común, muy común. ¿Tú te has fijado que las puertas tienen unas bisagras? Aquí el director sufre porque muevo las manos y me salgo de cuadro, mira. Sí. ¿No es cierto? Ajá. Que tiene una bisagra arriba y una abajo. Ajá. Y cuando uno abre la puerta queda un espacio. Sí. Ese es el resquicio. Ah, o sea... El espacio entre las dos bisagras, entre el marco y la puerta, ese es el resquicio. Entonces, cada vez que a ti te ponen un impuesto, uno trata de buscar la manera de no estar en esa situación. Ajá. Vamos a ponerle impuestos a los que usan lentes. Oh, me quedaría empobrecida. Todos sin lente andando, sí. O sea, todos nos pondríamos lente de contacto para que nadie cache Claro. que usamos lentes. Pero lentes de contacto o lentes ópticos, lentes de sol. Hubo una vez que se puso un impuesto a las ventanas. Es que el vidrio era caro y solo los ricos tenían ventanas. ¿En serio? ¿Y qué hicieron? Imagínate tú, dueño de casa, y tienes ventanales y te van a cobrar impuesto por ventana. Las cerraste, las tapiaste, les pusiste un palito. Pero tu casa ya no tenía luz. Entonces aumentaron los hongos y te comenzaste a enfermar. Pero mira. estábamos grabando a los ricos que tienen ventanas. A veces los impuestos se usan para hacer de las personas o de la sociedad una sociedad mejor. El cigarro. Aumentemos el impuesto a los cigarros para que nadie quiera fumar. Grave error, la gente que fuma no le interesa. No, No seguimos interesa. fumando. Fuman, no te interesa. ¿Te subieron? No importa. Te colocan El alcohol. El alcohol. ¿Te siguen poniendo? No importa. El combustible, ¿qué pasa con eso? Y el combustible. Porque ya, o sea, ya todos sentimos el impuesto del combustible, sí que se siente demasiado. Pero mira, imagínate. Los impuestos a veces se utilizan para regular conductas, como viste. A veces se buscan para, no castigar en realidad, para obtener más recursos de aquellos que suponemos que tienen más dinero. Como la barba. Hubo un impuesto al sombrero, Ay, ¿en serio? pero no de mujer. Ah, perfecto. Las damas podrían usar su sombrero. Ajá, porque las damas usaban mucho Sí. y los varones también. Sí, pero los varones pagaban impuestos. Porque si tú tienes sombrero es porque eres un señor que tiene dinero. Y como tiene dinero, debes pagar más impuestos. Porque el obrero o el campesino no tenía ese dinero, no usaba ese sombrero, entonces él no tenía por qué pagar tanto impuesto. Ok, y si el campesino, ponte tú, usaba una chupalla, también tendría que pagar. ¿Y cuántas personas conoces tú que aparentemente no tienen dinero, pero tienen mucho dinero? Mucha gente, ¿Cuánto? mucha Y gente. si tú te das cuenta, hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene una vida muy austera. Eco. Sí, y a la vez hay gente que los días viernes gasta mucho dinero en los pubs y el lunes no tiene para el agua o para la luz. También. Sí. Entonces, claro, el fiscus o el fisco, esto es muy romano. Imagínate las películas romanas antiguas. Iba un caballero con su ropa blanca y con una canasta, así como una canasta con una manguita así de mar. Eso le llamaban fiscus, como canasta. Ah, claro, iba como cobrando. Entonces, ahí viene el fiscus, o el fisco que se llama ahora. Y él iba, tac, tac, tac. Hola, sí, vengo por encargo del emperador romano. ¿Sabe qué? Usted vive en Roma. Sí, ¿le encantan las calles? Sí, ¿le encanta que tenemos agua caliente y agua helada? Sí, ¿le encanta que tengamos un excelente ejército? Sí. ¿Cuánto ganó este año? Tanta platita para el fisco. Deme su parte. Y el fisco echaba las monedas y después llegaba al final y le decía al emperador, aquí está lo que recuperé.
para financiar guerras, para financiar estados, ciudades y funcionamiento. Lo mismo ocurre en el día de hoy, pero el antiguo fiscus se transforma en el Servicio de Impuestos Internos y el que recupera el dinero es la tesorería. Entonces, ¿cómo saber cuánto impuesto hay que pagar? Te lo dice el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y dónde hay que ir a pagar el impuesto? Es en tesorería. Entonces, ¿con quién uno conversa? Es con el Servicio de Impuestos. ¿Sabe qué? Sí, es verdad, yo tengo esta actividad, pero ¿sabe qué? También tengo estos gastos. El servicio le dirá, pero es que este gasto no corresponde. Es que sí, es que no. Bueno, hagamos la liquidación y luego recién te lo cobran. En ocasiones el servicio no tiene cómo saber cuánto ganaste. Y te dice, a final de año, lléneme esta declaración jurada y usted me dice cuánto ganó. Y tú haces una declaración jurada de lo que tú ganaste en ciertos ítems. Si el servicio detecta que eso era mentira, se enoja. Se enoja. Y se enoja feo. Se enoja feo porque tú eres una... Imagínate que tú tuvieras una gran empresa. Ganas muchos millones, pero buscas la manera de no pagar impuestos. O tus impuestos los vas a pagar a otro país. Y ocupaste mis calles, Carabineros, tus trabajadores ocuparon nuestro sistema, ocupaste todas las telecomunicaciones, los postes, ocupaste las calles, ocupaste toda la estructura estatal y no nos quieres pagar el impuesto para funcionar y te quieres quedar con tu dinero y te lo vas a llevar a otro estado porque ya te cobran menos. El Servicio de Impuestos Internos lo que busca es eso, es fiscalizar que todos paguen sus impuestos en la medida que la ley lo establece. Y ahí se produce el problema, porque cada vez que el fisco tiene poco dinero, aumenta los impuestos. Y entonces, Diablos. ¿a quién le aumentamos los impuestos? ¿A los de barba, sombrero y ventana? Ahora, Y la pregunta es, ¿qué hace usted con todo mi dinero? Porque las calles, los semáforos, el aparato estatal, el ministerio, la seremía, la subsecretaría y el trabajador y la cantidad de la maquinaria estatal enorme, eso lo paga los impuestos. Si a usted se le acaban los impuestos para financiar el país, ¿vale la pena que nos siga aumentando los impuestos? ¿Es justo que nos suban los impuestos para financiar la gran estructura estatal? ¿O habrá que reducirla un poco? bueno, yo creo que es gran pregunta. Ya. Cuando yo siembro, un campesino siembra trigo, eso no es pan, solo es trigo. O sea, Entonces se lo vende al molino. Ajá. El molino agarra el mismo trigo y lo muele. Le da valor agregado al trigo. Lo mete a un saco y con ese trigo más su valor agregado de molerlo, se lo vende al panadero. Pero el panadero con el quintal de harina no hace nada. Tiene que ponerle un valor agregado. Le coloca azúcar a ese huevo, horno, y hace un pastel, una torta. Y esa torta, el pastelero se la vende a la persona que está de cumpleaños, que recibe a su hija que viene de Serena con la nieta. Ese impuesto al valor agregado lo pagas tú. Wow. Y ese en Chile es el 19%. Claro que sí. Entonces el señor campesino que vendió el trigo se lo vende al del molinero y le dice son 100.000 pesos más IVA. Ya, el impuesto al valor agregado se lo paga. El molinero hace, muele, cose el saco, se lo vende al panadero. Aquí está, te lo vendo en 200.000 pesos o 200, no sé cuánto costará, unos 20.000 pesos. El saco, el quintal. Sí. Más IVA, más impuesto al valor agregado, porque yo le puse trabajo a este quintal. El pastelero agarra el quintal, le pone huevos, horno, gas, trabajo y te lo vende con un valor agregado transformado en torta. Y te dice a ti, aquí está tu torta, cuesta 30.000 pesos más IVA, impuesto al valor agregado. Tú pagas los 30.000 y le pagas el impuesto al valor agregado. Y le dices, señor pastelero, esto es lo que usted cobra por su pastel. El impuesto al valor agregado lo puede dejar usted en el Servicio de Impuestos Internos porque ¿sabe qué?
Yo no puedo. Tú no puedes andar con todo lo que compraste, sacarle el 19%, hacer un formulario y a fin de mes ir al Servicio de Impuesto Interno. Acá le vengo a pagar el impuesto. Entonces el Servicio de Impuestos dice, sí, las personas no pueden hacer eso. Entonces el último que vende, ese paga el impuesto. Entonces el pastelero te pasa a ti la torta, te cobra 30.000 más el impuesto al valor agregado, y ese señor pastelero a final de los días 20, en realidad online, se vendí tanto más el 19% porque yo te vendí una torta, y ese 19% él va, lo declara al Servicio de Impuestos Internos y lo paga mensualmente. Ok. Ese 19% nunca fue del pastelero. Era tu obligación de pagar el impuesto que el Estado le pida al pastelero. ¿Lo puede declarar usted, por favor? Ok. Y es lo mismo que ahora sucede, que ahora se ve en las boletas de los supermercados. Sí. Y ahí está tu impuesto. Sí. Y es increíble, ¿ah? Es increíble porque harta platita que se va. Si uno lo empieza a sumar. Imagínate, es casi el 19%. Imagínate el 20% de todo lo que tú compras. Todo lo que tú compras le pusieron un 20%. Y esa contribución tuya que haces se va al fisco para que el fisco pueda mantener funcionando la ciudad, el Estado y todo pueda contribuir. ¿Cuál es el problema? Cuando la persona pastelero que te vendió a ti 30.000 más IVA se queda con ese 19% y lo guarda en su bolsillo y no lo declara. Se quedó con tu dinero. Ese 19% no es del pastelero, es tu dinero que tienes que ir a pagarle al fisco. Y tú le pides al pastelero que él te lo pague, y la ley establece, el pastelero deberá pagar, nosotros le llamamos enterar, que es el efecto de ir a pagar el impuesto. La ley así lo establece. Entonces te das cuenta, imagínate que tú y el señor director van a comprar la misma Coca-Cola de litro. Imagínate, si el señor director gana 9 millones de pesos y tú ganas 1 millón de pesos, para ti esa bebida significa algo más importante en tu presupuesto que lo que significa para el señor director. Claro que sí. Una persona que gana el sueldo mínimo y compra 1 kilo de pan y paga impuestos, le duele mucho, le afecta mucho. Una persona que gana 15 millones o 10 millones de pesos no se da ni cuenta. Claro que sí. Pero ambos pagan el mismo impuesto. Sí. Ambos ocupan la ciudad. O sea, y ahí tú ves en el combustible, porque a todos nos sale el mismo valor y todos pagamos el mismo impuesto y todos nos ganamos igual. Un día hubo un gran terremoto en los 80. Yo sé que tú eras muy chica en esa época. ¡Oh, yo era una bebé! ¿Te contó tu mamá en ese tiempo? No nacía. No, perfectamente el 80. Pues yo estaba había ya que grandecita. Reconstruir. La década del 80 era el tiempo donde se tomaba una bebida el día domingo para toda la familia. La bebida. Y habían varios vasos y había que dividirlo, al principio entre la cazuela y el segundo entre el plato de fondo, y esperar que tu hermano no te la robara. Hay que estar atento al vaso, porque era 1 litro. O sea, hay que estar Eran atento. de 1 litro, sí. Hay que estar atento ahí, hay que estar atento. Pero cuando tuvimos problemas necesitábamos reconstruir carreteras. Entonces dijimos, vamos a crear un impuesto adicional a los combustibles, porque al parecer todas las personas que usan vehículos usan combustible y usan carreteras. Si vamos a reparar las carreteras, entonces los que tienen vehículos y las usan, que paguen. Y así fue que todas las personas que usamos carreteras tenemos que pagar un impuesto por el uso de las carreteras para reconstruir el país y reconstruir las carreteras. Bueno, y yo creo que cuando se creó también este impuesto en los años 80, también las personas que tenían automóviles eran las personas que tenían más lucas, porque hoy en día el auto se ha transformado en una necesidad, pero en esos años... Era gente que tenía ventanas, barba y sombrero. Correcto, absolutamente. Claro, pero hoy por hoy se justifica la construcción de carreteras, se justifica que vamos a reconstruir el país post-terremoto. ¿Vale la pena crear ese impuesto? Porque fíjate, ese impuesto afecta al pastelero. Y ese es el famoso impuesto específico. Específico. Entonces, imagínate,
Es un impuesto por ocupar las las carreteras. Y cuando tu horno industrial es a petróleo, ¿qué carretera ocupaste? O cuando estás en una faena minera y tu cargador frontal está en un camino de tierra que tú hiciste, ¿qué uso de carretera hay ahí? En los procesos productivos, el combustible es un costo sumamente importante. Si te sube el costo de combustible, te aumenta el flete. Y por tanto, todos los productos que tú consumes debes subirle el precio. Y al final, ¿quién termina comprando el pastel más caro, la torta? Eres tú. Ajá. Y tú no lo puedes rebajar. Ajá. Es lo que le llaman en materia tributaria el contribuyente final. O sea, al final, como tú mencionas, el contribuyente final es el más afectado con todo este tema. Y si tú eres un contribuyente final que ganas 400.000 pesos, obviamente soy el más afectado. El más afectado. Entonces, cuando subo el impuesto al valor agregado, ese impuesto les afecta a todos. Pero no nos afecta a todos de igual manera. Claro que sí. Hay gente que efectivamente conseguir los 15.000 pesos para la luz y el agua le cuesta mucho más que quien va a un Happy y se gasta 70.000 pesos. 50.000 pesos. Ajá. Pero el impuesto es el mismo. Se les aplica a todos. Ese es el problema del impuesto al valor agregado. El que nos castiga no, se nos aplica a todos por igual para financiar el Estado. Sí, pero al final igual castiga al que tiene menos plata, o sea, al que puede percibir menos recursos mensualmente. Cuando el costo de la vida aumenta, cuando se produce una alza sostenida en los precios, cuando estamos en inflación, tu dinero vale menos. Claro que sí. Pero los impuestos valen lo mismo. O sea, 1.500, 2.000 pesos el kilo de pan. Y el impuesto sigue siendo el 19%. ¿Y por qué? O sea, si lo vemos de esa manera, yo me pregunto ¿por qué tan injusto con los de menor recursos? O sea, claro. Porque estamos... O sea, entonces, es que ahí yo me voy a pensar todo un tema. Porque si tú, como lo estamos hablando, Jorge, y tú eres abogado y abogado tributario, que lo sabes muy bien, te has especializado en este tema, entonces yo me voy a otro lado. O sea, los distintos gobiernos que pueden estar en nuestro país hablan claro, de subsidiar, ayudar, un montón de cosas, pero resulta que al final en los impuestos no nos ayudan en nada, porque al final nuestras lucas igual se van en puro impuesto, pues. Claro, subámosles el impuesto a las grandes empresas, no hay problema, tenemos una batería de equipos tributarios especialistas en rebajar el impuesto. ¿Cómo no? Mira, hay un caso, que no es en Chile afortunadamente. ¿Te acuerdas de tu iPhone? Que vamos a hacer la campaña Un iPhone para... Una Lucatón para mí. Una Lucatón. Bueno, hazme acordar que al final hablemos del iPhone y la empresa, que es muy importante. El iPhone en China, se construye en China, cuesta $5. $5. Como 5.000 pesos. ¿Sí? Sí. Es el precio de costo de operación. No sé cuánto cuesta un iPhone, ¿900? Oh, sí, entre 900, 1.200.000. Imagínate la diferencia. Ajá, le cuesta 5.000 pesos. Abismante. Yeah. ¿Y dónde se paga el impuesto? Apple dice, bueno, como somos una empresa norteamericana, el 1,9% en Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, toda la propiedad intelectual del iPhone y los productos la vamos a pagar en Irlanda. Y todos los impuestos por renta percibidos de iPhone, de Apple, los vamos a pagar en Holanda. En Irlanda es bajísimo el impuesto por propiedad intelectual. O sea... No pagas. Y en Holanda hacemos un convenio entre Apple y el gobierno holandés y te damos una tasa preferencial. Así lo hace Google y así lo hace Starbucks. O sea... Entonces, ¿qué hicieron los británicos? Llamaron a Starbucks, Google, Starbucks. A ver, ustedes vienen, ocupan todos nuestros servicios y van a dejar allá su dinero. Los miembros de la comisión en Inglaterra juntaron a estas empresas, los de frente. Está el video de frente. Y le dice, a ver, señor Starbucks, usted vende café, ha estado los últimos 14 años acá, en Londres. Solo son pérdidas. ¿Usted tiene un negocio con 14 años de pérdida? ¿Sí?
Y le saca el informe y dice, usted todo lo que gana lo va a dejar a Holanda. Usted tiene un pacto con Holanda y paga menos, pero ocupa mis calles, ocupa todo mi servicio, mi seguridad, ocupa todo. Y no nos paga nada. A partir de eso, Starbucks cambió su política, paga impuestos donde está, retribuye. Lo que y es lógico también. ¿Te parece lógico? O sea, que tenga que retribuir donde él está, donde se ocupa la seguridad, donde ocupa las calles. ¿Te parece lógico que si yo trabajo en Copiapó, gano mi empresa en Copiapó, y ocupo, lógico, deje el dinero aquí? Lógico. O por lo menos en Chile. Ajá. ¿Sí? ¿Y te parece lógico que cada empresario trate de buscar la mejor forma de pagar sus impuestos? Bueno, y como también hay muchas empresas mineras acá y que pagan los impuestos en Santiago. Claro. Y Atacama seguimos con el alza y toda la cosa. Y desempleo y todo lo demás. Pero ¿te parece lógico que si tú tienes una empresa, tú busques la mejor manera de pagar impuestos? Yo lo encuentro natural. Si tú tienes una empresa, debes buscar la mejor manera de pagar tus impuestos. Sí, también. Si tú eres persona natural y la legislación te permite descontar de tu impuesto a la renta lo que pagaste por crédito hipotecario, ¿es correcto usarlo? Por supuesto. Si la ley te permite como persona de tu impuesto a la renta rebajar lo que pagaste por crédito hipotecario, es perfecto, hay que usarlo, porque es un beneficio para ti. Y que mucha gente no lo sabe. Claro. Porque tú me decías, claro, el impuesto al valor agregado que ya conversamos nos grava a todos, se nos aplica a todos, ricos y pobres. Pero el impuesto a la renta solamente es respecto de ciertos tramos. Y ese es más justo, porque dependiendo de lo que tú ganas, vas pagando. Es que yo gano 1 millón de pesos y pago un hipotecario. Bueno, a tu impuesto puedes descontar un gasto. Ok. Veámoslo en la empresa. El canal como empresa es una empresa. Vamos a comprar un iPhone. ¿Ese iPhone es necesario para producir más ingresos? ¿Tú crees que ese teléfono lo utilizamos para el trabajo acá? ¿Qué crees tú? Que sí. Que sí. Lo compramos, lo incorporamos y lo rebajamos de impuestos. Vamos al servicio de impuesto interno y nos dice, sí, pero ¿por qué compraron un iPhone si ustedes son un canal de televisión? Es que el iPhone lo usamos para comunicarnos con la gente. Y nosotros necesitamos a la gente para producir renta. Ese iPhone es un gasto necesario para producir renta. Ok, dice el servicio, se lo descuento. El señor director se compró un Alfa Romeo. No es necesario para producir renta. Ese gasto se lo rechazo. Compramos un sillón. Por supuesto, es parte de nuestra ambientación. Gasto necesario para producir renta. Ok. Entonces ahí se va, bueno, y hemos podido conocer, hoy me queda súper claro, Jorge, y de verdad que yo encuentro que ha sido una conversación súper entretenida. Sí. Y me encanta conversar contigo porque uno siente como que los abogados son súper cuadrados. Yo soy más redondo que cuadrado. Tú sí te habrás dado cuenta. Y tú de verdad que nos haces una clase como un profesor, como de docencia, y eso sabes que es muy positivo. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tú el próximo viernes vas a estar con nosotros? El próximo viernes es... No lo sé. Porque ya 27, no sé, ya a esta altura, ¿qué día vivo? El viernes 26, sí. El viernes 26 estarás Sí. nuevamente con nosotros. ¿Y qué vamos a conversar el viernes 26? Bueno, ya definimos lo que eran los impuestos. Vamos a hablar en profundo sobre el impuesto al valor agregado, el IVA. Ok. ¿Ya? Ese va a ser nuestro próximo tema. que sí. De verdad, Jorge, te quiero abrazar desde acá, mandarle un cariñoso saludo a tu esposa. Sí, que está mirando. A tu bebé, que Sí. también debe estar allá, que se mejore pronto, que se recupere. Así que un besito grande y bueno, si usted quiere conocer mucho más a nuestro abogado, que va a estar a nuestro abogado tributario, va a estar el próximo viernes, y si usted quiere hacer una consulta o quiere preguntar por él, háganos llegar su mensaje al 522-2121-22 y con gusto nosotros le daremos su contacto. Gracias, Jorge, por estar con nosotros el día de hoy y te esperamos el próximo viernes. Sí, y ¿sabes qué? El próximo viernes hacemos un sorteo y regalamos una consulta tributaria gratis. ¿Te parece? ¡Ay!
maravilloso. Buena. Y ahí vamos a tener un concurso. Así es que gracias, Jorge, por estar con nosotros el Ya, día de pues, hoy. que estés bien. Y revisen el podcast. ¿Cómo se llama el podcast? Araya Rojas Limitada. Araya Rojas Limitada, para que ustedes puedan ver el podcast. En ¿Dónde YouTube. lo pueden buscar? ¿En YouTube. Spotify? ¿En Sí, YouTube? en YouTube. En YouTube. Y el último capítulo es sobre conservador de bienes raíces. ¡Ay! ¡Qué buen capítulo! Eso- Así que ustedes y queden es sobre atentos. es sobre la gente que compra loteos Ajá. y piensa que puede armar una ciudad en la mitad, en cualquier parte. No es que te compran un terreno, te lo dividen. Ajá. ¿Y qué? ¿Y armaste una ciudad? 800 personas en un lugar, ¿y qué? ¿Y quién pone la luz, el agua? Ajá. ¿Construiste una ciudad? Como si fuera un juego. De eso O se sea, trata. Eso lo podemos ver entonces en YouTube, Araya Rojas Limitada, para que usted pueda seguir este podcast. Ya son las 10:33. Nosotros nos vamos a ir a una pausa cortita, y usted no se mueva porque ya está con nosotros, ya llegó a nuestro estudio Felipe Sánchez, es jefe de oficina regional de Atacama, Superintendencia de Medio Ambiente. Así es que usted no se mueva porque vamos a hablar de este tema del socavón de tierra amarilla en Alcaparrosa. Así es que usted no se mueva porque nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida con mucho más. Un nuevo día, Atacama Despierta, por las pantallas de Atacama Noticias.